Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos una vez más. Ahora vamos a dedicar esta pequeña capsulita a hablar de las inspecciones de riesgo. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Cómo se hacen? ¿Qué se necesita para pedir una inspección de riesgo? Las inspecciones de riesgo son básicamente el estudio que se pide o la herramienta que tienen los tomadores de riesgo para evaluar cómo están los riesgos en su negocio. Básicamente, ¿cómo empieza? Empieza con una llamada, nos dicen, oye Enrique, necesitamos al ingeniero que lo vaya a hacer. Típicamente lo hacemos por especialidades y demás, porque pues no es lo mismo ver una refinería que ver un ingenio, que ver una fábrica de coches o una hidroeléctrica, ¿no? Entonces, con esto se le asigna a alguien la inspección. Se pone de acuerdo con el cliente, primero se habla de el objetivo claro de la inspección. Siempre es identificar riesgos, sin embargo a veces hay clientes ya con una dolencia, vamos a decir, con dolencias previas. De repente nos encontramos que un cliente se está incrementando mucho la siniestralidad por tal cosa, otro cliente que donde pues ya han habido 3 incendios en 5 años, entonces el tema de incendio preocupa más. Otro cliente que ha tenido reclamos y nunca se siente satisfecho con las indemnizaciones de los reclamos. Es decir, hay una pequeña plática con el cliente donde nos expresa sus principales inquietudes y nos da como un foco más importante de la inspección. Nos da los contactos de la gente de los responsables en las instalaciones que vamos a ir a ver. Acto seguido, nosotros contactamos a ese responsable y le decimos, oye, 2 cosas. Una, necesitamos que nos mandes una serie de información preliminar para llevar a analizar esa información. Y 2, necesitamos que nos digas qué día nos puedes recibir en la instalación y hacer un recorrido que típicamente, vamos a hablar de una instalación de 10,000 metros cuadrados, pues típicamente llevará 4 o 5 horas. Le mandamos la solicitud de información, así se llama el documento, al cliente. Esta solicitud de información pues típicamente pide características generales de la instalación, descripción de los procesos productivos, una breve descripción técnica de la mayoría de los equipos, grandes sobre todo, una breve descripción de todo el personal, currículums resumidos, digamos, del personal. El tema del error humano ya lo hablaremos más adelante, pero es bien importante. Ubicación, las fichas técnicas de los productos peligrosos que manejan, una breve descripción del sistema contra incendios, algunos planos, DTIs, cuestiones estructurales. Pedimos también mucho documento relacionado con los procesos internos de inspección, mucho documento relacionado con los procesos internos de mantenimiento, etcétera, etcétera. Y damos probablemente 2 o 3 semanas al cliente para que nos tenga esa información. Una vez que llegamos al sitio, lo primero es una junta de arranque o de kick-off, donde le explicamos a toda la gente de la instalación lo que vamos a hacer. Es importantísimo que el enfoque de estas inspecciones no lo sienta el cliente como una auditoría, lo debe sentir más bien como un trabajo en conjunto para mejorar sus condiciones de riesgo, ¿no? Aquí los concientizamos de que pues, lo primero que queremos es que no haya viudos ni viudas en la planta, que no haya pérdidas por accidentes, que no haya paros no programados, que no haya inclusive la interrupción de todo el negocio, lo cual dejaría a toda la gente sin trabajo, ¿no? Una vez que los concientizamos de esto, se revisa toda la información que faltó que nos enviaran previamente para que si falta nos la llevemos al final. Se agendan normalmente un par de entrevistas con los clientes, con las personas decisivas del proceso. ¿Quiénes son estas personas decisivas? Típicamente tenemos una entrevista de 30 minutos con el director de la planta. Normalmente vemos también al gerente de mantenimiento, al gerente de operaciones, al gerente de inspección y si hay un área de seguridad, al gerente de seguridad. Estas entrevistas pueden ser al principio o durante la inspección, después se procede a la inspección y vamos revisando la inspección siguiendo un documento que se llama un checklist o una lista de verificación. Estos checklists contienen todos los aspectos que resultan relevantes para la inspección.
Nosotros tenemos un checklist para minas, otro checklist para oil and gas, otro para energy, otro para proceso, otro para vías terrestres, otro para distinto, dependiendo del giro al que vamos, tenemos un checklist diferente. ¿Cómo se generan estos checklists? Porque no los hay en ningún lado, no te los enseñan en ninguna escuela. Básicamente los generas revisando toda la normativa que rige cada uno de los negocios que vemos. En un negocio, vamos a decir, sencillo, como puede ser una fábrica de muebles o una fábrica o una inyección de plásticos o lo que sea, normalmente está regulado por normativas mexicanas y ahí queda. Pero, por ejemplo, un negocio de oil and gas ya está muy regulado por unas normas que se llaman API, del American Petroleum Institute, o en medio del negocio muy simple y muy complejo, pues hay muchos giros como la hotelería, la medicina y demás, que ya están empezando a ser regulados por NFPA, que es la Agencia de Protección contra Fuego de Estados Unidos. Aunque no son normas que aplican, ya se toman como buenas prácticas. Entonces, con ese checklist nosotros recorremos toda la instalación, vamos evaluando desde aspectos, vamos siempre de riesgos más grandes a riesgos más chicos, ¿no? ¿Cuál es normalmente la principal exposición a la que están expuestos nuestros clientes? Pues típicamente es terremoto, si están sobre todo en una zona muy sísmica, y huracán, obviamente si están pegados a la costa. Después, ¿cómo evaluamos? ¿Cómo podemos evaluar qué tan vulnerable es un negocio ante terremoto? Pues si está en una zona muy expuesta, tiene que estar muy bien, a terremoto tiene que estar muy bien construido. Si, por ejemplo, está muy expuesto a huracán, tiene que estar muy bien protegido contra huracanes. ¿Qué son? A lo mejor ustedes se preguntan cómo me puedo proteger contra un huracán. Pues empezando por un buen terraplén, es decir, que toda la instalación esté construida con un terraplén que le da un margen grande para no inundarse, check, ya es una capa de protección adecuada contra huracán. Que tiene un buen sistema de drenajes, check, es una muy buena capa de protección contra huracán. Y así sucesivamente, ventanas, qué tipo de ventanas tiene, etcétera, etcétera. Y así sucesivamente vamos revisando todos esos aspectos para darles una magnitud, para darles una idea de la magnitud de estos checklists. Pues pueden tener típicamente entre 500 o 600 reactivos si es una inspección muy profunda, y entre 120 y 150 si es una inspección más ligera. Hay inspecciones nosotros manejamos 3 distintos niveles de profundidad. Hay unas muy ligeras, sobre todo cuando son instalaciones de grandísimos volúmenes. Imaginen que los mandan a revisar Oxxos, pues Oxxos hay 21,000. Entonces hay que revisar una muestra representativa, pero obviamente se le revisan unas cuantas cosas, ¿no? Versus algo muy complejo como puede ser una hidroeléctrica o una refinería o un puente muy grande o una mina, ¿no? Entonces ahí obviamente se hace mucho más profundo. Una vez que, terminado el recorrido, se revisa la información faltante, se le agradece a todo el equipo que colaboró en la inspección y nos regresamos a la oficina. Ya estando en la oficina, verificamos toda la información que nos dieron en el primer lote antes de llegar, en el segundo lote en la planta, todos los hallazgos que determinamos en la inspección, todas las fotografías que tomamos, todas las herramientas adicionales que utilizamos. Muchas veces se utilizan vuelos con dron, gemelos digitales de nubes de alta densidad de puntos, pruebas no destructivas, es decir, termografías, mediciones de vibraciones, de espesores, porque todo eso pues nos da información de la calidad del riesgo. Una vez que hacemos todo eso, generamos un informe. Ese informe tiene pues las típicas secciones de un informe, una sección de información general, luego una sección de identificación de riesgos, otra sección de capas de protección, es decir, se identificaron todos estos riesgos, pero tiene el cliente o no tiene todas estas capas de protección que mitigan esos riesgos. Hay una sección también muy importante de recomendaciones, donde lo que emitimos nosotros son una serie de recomendaciones donde encontramos lo que se llama una instancia de riesgo. Emitimos una recomendación que está orientada a que esa instancia de riesgo disminuya.
Estas recomendaciones ya hablaremos otro día de cómo se generan, cómo se catalogan, cómo se manejan, pero quedan como una parte muy importante del informe. Y lo más importante para el reasegurador, porque estamos hablando de informes de 50 a 60 páginas, que muchas veces un reasegurador en Londres o en Alemania no tiene ni tiempo de leerlo. Entonces la parte más importante del informe es, como siempre, el resumen ejecutivo, la sección de conclusiones, la sección de recomendaciones y obviamente un buen álbum fotográfico que donde se pueda. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, creemos en eso, entonces pues muchas veces las fotografías dan una muy buena idea de lo que se está viendo. Se envía este informe al cliente final, el cliente final ve que hayamos cumplido con el enfoque, etcétera, etcétera, y nos da el visto bueno y ahí se considera cerrado el informe de inspección de riesgos, que es el objeto de este videíto. Entonces, recapitulando, nos pide un tomador de riesgo que hagamos una inspección. Esta inspección puede tener 3 niveles distintos de profundidad. Con base a ese nivel de profundidad y a la especialidad se asigna un ingeniero. El ingeniero llama al cliente, le pide una solicitud de información, da una o 2 semanas para que la tenga, llega a la instalación, revisa que se tenga toda la información. Se hacen una serie de entrevistas con las personas decisivas para temas de seguridad del proceso, que dijimos que típicamente son el director general, el gerente de mantenimiento, el gerente de seguridad, el gerente de inspección y esos son. Después se hace un recorrido por la planta, se va viendo absolutamente todas las áreas. Ese recorrido se hace con un checklist, que es una guía que generamos con base a normas nacionales, internacionales, lo que aplique. Se regresa a una sala de juntas, se cierra la visita, se hace un informe en la oficina posteriormente. Ese informe pues tiene una descripción general del cliente, de los procesos, un área importante de exposición de este cliente, como ya les había comentado antes, a distintos generadores de siniestros, como pueden ser huracanes, terremotos, fuego, etcétera, etcétera, error humano. Luego lleva otra sección importante de capas de protección o mitigadores de riesgo, un área de recomendaciones, que son estas acciones orientadas a reducir el riesgo, y una muy importante área de resumen ejecutivo con conclusiones, que es donde tratamos de englobar todos los hallazgos de la inspección. Me faltó nada más decir cuándo nos lo piden. Normalmente nos lo piden o en procesos de renovación de pólizas o para adquirir clientes cuando se está tratando de buscar clientes nuevos. Así que bueno, creo que eso es todo. Si tienen preguntas, por favor no duden en contactarnos y encantados se las vamos a ir resolviendo. Muchas gracias, hasta la próxima.